Buenos días. Comenzamos la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del Pleno en el día de hoy con un único asunto, que es el presupuesto municipal 2025 y anexo de personal, plantilla, organigrama y relación de puestos de trabajo. Antes de comenzar con el asunto, me gustaría recordar los turnos de palabra. Hay una primera exposición que realiza en este caso la alcaldía, después un primer turno de palabra para cada uno de los grupos por 5 minutos, con intervención de menor a mayor representatividad, después un segundo turno de palabra también de 3 minutos para cada uno de los grupos y después un tercer turno de palabra, si se solicita, también por 3 minutos para cada uno de los grupos, como digo, en orden de representatividad de menor a mayor representatividad. Comenzamos, por tanto, con el presupuesto municipal 2025. El presupuesto municipal para este 2025 supone una cifra récord de 35.959.492 euros. Un presupuesto que se realiza a pesar de la inseguridad generada por la ausencia reiterada del proyecto de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio 2025, que propician incertidumbre económica, política y social en todo el territorio nacional. Aún así, no podemos obviar la situación actual por la que atraviesa el país, que redunda en un incremento del coste de los servicios y en un aumento de la presión fiscal, situando a España como uno de los países que más ha aumentado la carga fiscal. Por esta razón, las familias, las empresas y las distintas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Yecla, van a tener que afrontar nuevas subidas de impuestos que el Gobierno de España ha previsto para este ejercicio 2025, como el gasol, IRPF o el IVA de la electricidad, entre otros. Aún así, este proyecto de presupuestos que hoy se presenta supone un reflejo del gasto real adaptado a las necesidades actuales de nuestro municipio, basado en la contención del gasto y dirigido a garantizar los mejores servicios para los yeclanos y poniendo el foco principal en la actuación de las personas. El Pacto de Gobierno sólido y estable ha permitido que la prioridad del mismo sea la gestión basada en el trabajo continuo y centrado en lo importante, en nuestros vecinos, tal y como recogen los informes ofrecidos por la intervención del Ayuntamiento de Yecla, que continuemos en una línea de ahorro neto positivo, que nuestra carga financiera continúe reduciéndose y que se mantenga el pago medio a proveedores por debajo de los plazos recogidos por la ley. El ahorro neto es positivo en un porcentaje de 5,61%. La carga financiera se sitúa en el 8,65% y el pago medio a proveedores queda en 19,23 días de media. Con respecto a los ingresos, el ingreso en los capítulos 1, 2 y 3 supone un 55,38% de los ingresos municipales. En esta parte de la memoria de alcaldía quiero decir que hay una errata donde dice que gran parte del impuesto de bienes inmuebles que se actualiza este ejercicio en un 6,4%, hay una errata, se invierten los números, es en un 4,6%.
¿Vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. El nuevo impuesto establecido por el Gobierno de España sobre el tratamiento de residuos y la obligatoriedad de repercutir el coste al ciudadano va a suponer 350.000 euros más del ejercicio anterior. Sin embargo, el mantenimiento de los tipos impositivos, del resto de impuestos, de las tasas municipales y de los precios públicos permiten mantener congelada la carga fiscal municipal, lo que supone una bajada de impuestos sobre la renta de las familias yeclanas. El capítulo 4 experimenta un crecimiento de 2.048.806 euros, lo que supone un total de 14.231.862 euros debido a la actualización de la participación de los tributos del Estado. La filosofía del gasto del Gobierno municipal pretende mejorar los servicios, adaptarlos a las necesidades actuales que comprende nuestra ciudad y, puesto que las reglas del gasto vuelven a estar activas, no podemos disponer de las herramientas como el remanente de tesorería. Este proyecto refleja el gasto de manera responsable y prudente, con un compromiso de este equipo de Gobierno que busca la excelencia para Yecla y sus vecinos. El gasto de personal observa un incremento de un crecimiento de 2,71%, además de un incremento salarial del 0,5% que está previsto por el Gobierno de España. El gasto corriente es del 14,09%. Esto se debe a la nueva licitación de los principales contratos de servicios que el Ayuntamiento ha ejercido, como el de la limpieza de edificios, el mantenimiento de parques y jardines o la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Capítulo 4 de transferencias corrientes aumenta un 9,48%, superando por primera vez los 3 millones de euros. Teniendo en cuenta la prioridad del equipo de Gobierno son las personas y el tejido asociativo y el alto compromiso con el asociacionismo municipal recogido en los más de 30 convenios de carácter social, deportivo, cultural adquiridos hasta la fecha, y en el que destaca la creación de un nuevo convenio con la Casa Cuna recientemente inaugurada en nuestra ciudad. Se mantiene igualmente el compromiso con las partidas dirigidas a las subvenciones de concurrencia competitiva y a las becas de distinta índole. El capítulo número 6, referente a las inversiones, asciende a 1.067.730 euros, donde destaca el proyecto del campo de fútbol de la Constitución con una partida presupuestaria de 152.000 euros. El acondicionamiento y adecuación del aparcamiento en la zona de nuestra ciudad, que suponen más de 400.000 euros, casi 300.000 euros, se destinarán a la renovación de vehículos y maquinarias, tanto para el servicio de agricultura como para el servicio de obras, así como también la suma de los importes destinados a la adecuación y mantenimiento de las vías públicas, la mejora del firme de las calles, con una inversión de cerca de 200.000 euros. Por último, también cabe mencionar otras inversiones como 20.000 euros para la instalación de marquesina en el centro de Las Teresas. Como decía, casi 36 millones de euros. El capítulo número 2, gasto corriente, está por encima del capítulo 1 en personal. El capítulo número 4, convenios, subvenciones y ayudas, supera por primera vez los 3 millones de euros y se destinan a las personas más de 6 millones de euros en política social, educación y sanidad por parte del Ayuntamiento. Por tanto, a la vista de cuánta documentación obra en el expediente del presupuesto municipal 2025 y en particular de los informes emitidos por el Servicio de Gestión Presupuestaria e Intervención, de los que desprende el presupuesto municipal, cuya aprobación inicial se propone, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y se encuentra equilibrado en los estados de ingresos y gastos. A la vista igualmente de cuánta documentación obra en el anexo de personal y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Personal, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar inicialmente el presupuesto municipal para 2025, que ofrece el siguiente resumen que tienen en la propuesta de acuerdo. En segundo lugar, aprobar inicialmente el anexo de personal para 2025 integrado por el organigrama de la plantilla de personal, funcionario, laboral eventual y la relación de los puestos de trabajo con las modificaciones que obran documentadas en el expediente. En tercer lugar, aprobar las bases de ejecución del presupuesto con las modificaciones que se proponen para el año 2025 y el resto de anexos que acompañan al presupuesto de la entidad. Y en cuarto lugar, someter el presupuesto así aprobado junto al anexo de personal a información pública por plazo de 15 días mediante la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a efectos de examen
por los interesados y presentación de reclamaciones en su caso. El presupuesto municipal, la plantilla personal, organigrama y relación de puestos de trabajo se considerarán definitivamente aprobados si durante el referido plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En el caso contrario, el Pleno volverá sobre ellas en el plazo de un mes. Dicho lo cual, sometemos, por tanto, a debate la propuesta de los presupuestos municipales para el 2025, para lo cual tiene la palabra el señor Martínez por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida por 5 minutos. Muchas gracias, alcaldesa. Es sorprendente, en primer lugar, que la memoria de la alcaldía utilice una página y media, la primera página y media, para criticar al Gobierno de España, en vez de centrarse en cuestiones del municipio. A criticar al Gobierno de España simplemente porque destina a Yecla más dinero que nunca. Y lo critica en base a unas subidas de impuestos que realmente la mayoría ha sido a las rentas altas, no a las rentas bajas. Y además sorprende que mencione el precio de la electricidad en su intervención cuando, gracias a las medidas que aprobó el Gobierno de España durante el boom eléctrico, se ha podido bajar, un coste que se ha podido bajar y que ha dado oxígeno al presupuesto del Ayuntamiento de Yecla, y contrasta con su intervención. Pero además es más sorprendente aún que en su memoria no mencione ni una vez a la falta de financiación absoluta de la comunidad autónoma al municipio de Yecla. Falta de financiación de unos servicios que corresponderían a la comunidad autónoma, que son competencia suya, y que no destina ni un solo euro a nuestro municipio. Y no se menciona en esta memoria. La verdad es que es sorprendente, ya que si hablamos del Gobierno de España, pues como, digamos, entidad que ingresa dinero al Ayuntamiento de Yecla, deberíamos de hablar del Gobierno de la comunidad autónoma. Pero eso se omite como todos los años. Parece ser que molestar al señor López Miras está prohibido. Probablemente es que no quieran ustedes, no vaya a ser que tome alguna medida en su partido. Y centrándonos en los presupuestos que ustedes presentan a este pleno, es de decir que no son los presupuestos, creemos desde Izquierda Unida, que no son los presupuestos que le corresponderían o que necesita Yecla en este momento. Presupuestos que además han crecido gracias a las aportaciones del Estado, casi 2 millones de euros, eso hay que precisarlo, 2 millones de euros que deberían de servir para mejorar los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía. Unos presupuestos que, sin embargo, han priorizado esa mejora en cuanto a los ingresos del Estado, como a la merma del gasto en electricidad, presupuestos que han priorizado el gasto en festejos por encima de otros gastos, aumentando la partida un 50% más, lo que corresponde a unos 400.000 euros adicionales respecto al año 2024. Un gasto total en festejos de 1.300.000 euros. Son unos presupuestos que no recuperan ni siquiera muchos de los recortes que se realizaron en el año 2023. Esos recortes que ustedes justificaron por la subida del precio de la luz, pues ahora que ha bajado el precio de la luz, muchos de esos recortes ustedes no los recuperan porque ese dinero se ha ido en su mayor parte al gasto en festejos. Recuerdo que son gastos en materia de jóvenes, en deporte, en cultura, en excavaciones arqueológicas. Se recupera parte, pero no la totalidad de esos recortes que hubieron del 30, del 40, del 50% incluso. Unos presupuestos que además siguen siendo insuficientes en medio ambiente, con la que está cayendo con el cambio climático o con los problemas que hay de contaminación, que son insuficientes también en bienestar animal, que son insuficientes en gasto social, en alternativas de ocio y tiempo libre siguen siendo totalmente insuficientes, o en recuperación de las zonas de nuestro municipio que han entrado en declive poblacional. Ante todo esto, nosotros vamos a votar en contra de los presupuestos municipales. No obstante, Izquierda Unida Verdes, como ustedes saben, presentamos 16 enmiendas a estos presupuestos para intentar paliar todos estos problemas que ya he comentado en el principio de mi intervención. Casi medio millón en enmiendas que mejorarían las cuentas, que redistribuye principalmente el gasto, la subida del gasto de festejo en otras áreas que consideramos prioritarias. Y, por ejemplo, paso a resumir esas enmiendas. Consistirían en una pista de fútbol 3x3 en la zona oeste de Yecla, enmienda única que sí que se ha aceptado por el equipo de gobierno,
que nosotros agradecemos pero que consideramos insuficientes para aprobar las cuentas, un nuevo parque canino, la iluminación peatonal de instalación de pasos de cebra inteligente de Ronda Norte, mejora del convenio con Expandi, un plan de choque de colonias felinas, mejora de ayuda a los clubes y a los deportistas individuales, mejora de los espacios para gatos en el Centro de Protección Animal, aumento de los fondos bibliográficos, instalación de placas solares en edificios municipales, aumento de actividades culturales para jóvenes y niños, un plan de choque de limpieza del Cerro del Castillo y otros espacios naturales, un plan de recuperación de aves insectívoras en el casco urbano, adelanto de las instalaciones de medidores de contaminación en nuestro casco urbano, más actividades lúdicas para jóvenes, la mejora de la programación del Teatro Concha Segura y la puesta en marcha de un plan de regeneración del casco antiguo. Como he dicho, todas menos la del campo 3x3 rechazadas por el equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate, el portavoz del Grupo Municipal Vox tiene la palabra, el señor Quiles, por 5 minutos. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, yo voy a permitirme, antes de entrar a evaluar los presupuestos, yo comentarle a los señores del señor Martínez, de extrema izquierda, en primer lugar, que no han criticado en los medios de comunicación, y quiero dejarlo claro en este pleno, de que lo único que le interesa a vos es trincar dinero, son palabras suyas, y que aprovechamos las cuentas para poner un trabajador más, siendo la primera vez en la historia, digo, son palabras suyas, que un partido con 3 concejales tiene 5 personas en nómina a cargo del erario. Y además es el enésimo engaño de Vox. La verdad es que no sé cuáles son los supuestamente 9 anteriores, pero vamos a hablar de este que usted dice, de las nóminas y trincar dinero, y le voy a hacer memoria y le voy a responder. La Junta de Portavoces del 22 de junio de 2023, cuando se debate el tema de personal eventual. Le recuerdo sus palabras, señor Martínez. Izquierda Unida Verde aceptaría la jornada, pero sería más adecuado que fuera al 100%, por no por querer aumentar el salario, sino porque los trabajadores no se verán perjudicados en sus cotizaciones. ¿Sería posible que la jornada fuera al 100%? Vos, la propuesta de vos, se voy a decir. Por dignidad, todos los grupos deberán contar con un puesto de secretario o secretaria a jornada completa. Lo mismo que usted dijo o propuso. Además, lo que dijo usted en esa junta. Entiendo que el Grupo Popular tiene que estar dotado de personal suficiente para gobernar. El Grupo Popular tiene 3 personas, 3 asignaciones de personal eventual al 100%, porque están en acción de gobierno. Y vos también está en acción de gobierno y tienes actualmente la asignación de un personal eventual de jornada al 100%. De una persona eventual a jornada al 100%. Por tanto, en vos no tenemos la asignación, solamente tenemos la asignación de un personal eventual a una jornada del 100%. Lo único lo tenemos repartido en 2 personas, una al 75% y otra al 25%. Por lo que el gasto de personal no ha supuesto ningún gasto extraordinario para las arcas municipales. Y además veo que no se enteran ustedes mucho, por lo menos usted. Y esta vez ha suspendido usted. Y se lo digo porque usted no ha estudiado este temario. Y se lo digo ¿por qué? Porque en otras ocasiones, yo pienso que ustedes los que se estudian, replican bien, etcétera, etcétera. Yo no sé si ahora mismo está en Izquierda Unida, en Sumar o en Podemos, pero yo creo que debería fichar por el PSOE, ¿no? Usted si quiere seguir viviendo del erario público como político. Y bueno, volviendo al tema, y le digo por qué no se entera. Porque esta modificación de la plantilla de trabajo y de la RPT, concretamente dentro del órgano de servicio general y puesto de trabajo reservado al PSOE eventual, ya se aprobó la modificación el año pasado, la aprobaron ustedes. Pero ahora esa modificación pasando de tener una asignación del 40% al 25% de la jornada, cuando se le asigna a Vox. O que es lo mismo, para que lo entiendan los que nos escuchan, que supone casi 5.000 euros menos de gasto político al año. Precisamente para no incrementar el gasto político y en consecuencia cumplir nuestra promesa de no aumentarlo. Así que ha suspendido usted. Y por cierto, le recuerdo la votación. Vos votó en contra y todos los demás grupos municipales votaron a favor. Por tanto, señor Martínez, deje de difundir bulos e intentar manipular a la opinión pública con falsas o informaciones sesgadas. Y en relación que venimos a trincar dinero, que son palabras, bueno, me reservo el calificativo, venimos a trincar, usted sabe el diccionario español, ¿no? Le recuerdo la propuesta que realizamos también en esa misma Junta de Portavoces que usted estaba. Dije que el equipo de gobierno tuviese 3 o 4 concejales liberados, con dedicación exclusiva, además de la alcaldía, como el equipo de gobierno estimase en su momento. Y que los demás portavoces tuviesen una asignación de dedicación parcial al 50%. Por otro lado, propusimos que la retribución de los miembros de la corporación se redujese en determinados porcentajes.
tanto para la alcaldía como el resto de concejales. Les recuerdo sus palabras. Mientras todo el mundo ha visto incrementar sus retribuciones, la de los políticos ha permanecido congeladas. Este discurso de bajar los salarios a los miembros de la corporación es siempre peligroso, sobre todo con el nivel de salario que tenemos establecidos. No se puede mandar el mensaje de que los políticos cobran mucho, porque no es así. Y porque deben dignificar la actividad política. No es así como su palabra, pero dijo usted, además dijo en esa junta, que si se reducía su asignación ya no le compensaría estar en este puesto y se tenía que ir a trabajar a otro sector, le recuerdo. Bueno, votamos en contra y usted todos votaron a favor. Por lo tanto, señor Martínez, deja de hacer afirmaciones falsas y mentir. Y sin nada más que aportar sobre este tema, me voy a centrar, y volviendo al mundo real, en este caso los presupuestos para este ejercicio 2025. El presupuesto municipal de Hacienda casi 36 millones. Con vos, en el Gobierno hemos de decir que tenemos los presupuestos más altos de la historia de Yecla y también que son presupuestos reales. Un presupuesto consensuado partida a partida con nuestros socios de Gobierno. También decir que son presupuestos no elaborados para cuadrar las cuentas, como vimos, por ejemplo, en el 2023, en el que asistimos a continuas modificaciones de créditos de presupuesto municipal contra remanente de tesorería, usando figura de crédito extraordinario y suplemento de crédito, precisamente para cuadrar esas cuentas infravaloradas desde el principio, o al menos no reflejaban la realidad de las cuentas municipales, y que todos ustedes aprobaban, todos esos suplementos y modificaciones de crédito, o se abstenían. Además, unos presupuestos transparentes y, lo más importante, aprobados al inicio del ejercicio, que permite planificar adecuadamente las políticas en los diferentes ámbitos municipales y de las concejalías, precisamente para mejorar la gestión y el servicio a nuestros ciudadanos. Debe ir finalizando, señor Quiles, porque tiene todavía 2 turnos. Muchas gracias. Como tenemos más turnos, por eso le digo que no apuren el primer turno, que todavía tienen 2 turnos de 3 minutos por delante. Para continuar con el debate, por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra. Buenos días. Bien, estamos ante unos presupuestos con 2 caras. Por un lado, son tremendamente continuistas en lo que a lo social se refiere, y por otro son los presupuestos que confirman el incremento de gasto político, le guste a los señores de Vox o no. Pero vamos a empezar por partes. En las memorias de la alcaldesa, en las que cuenta alguna que otra historia y la acabamos de escuchar, se atreve a decir que este proyecto de presupuesto está basado en la contención de gasto y que pone el foco en las personas. Está claro que por eso hay un aumento en la partida de desplazamiento de los órganos del Gobierno, un aumento en el gasto político y un aumento en la partida de las luces, que en poco más de 2 años ha aumentado en 100.000 euros. Aumentan estas partidas mientras sacan balones fuera por el aumento de las tasas que puedan venir, cuando dice que el Gobierno de España ha establecido un nuevo impuesto sobre el tratamiento de residuos, y lo que ocurre es que hay una normativa europea que el Ayuntamiento de Yecla tiene que cumplir y está obligado a implantar una nueva tasa. Y les recuerdo que esta nueva tasa fue aprobada en el Parlamento Europeo por la mayoría de los votos conservadores en 2018. Señora alcaldesa, está muy feo faltar a la verdad de esa manera. En cuanto a ingresos, si comparamos las aportaciones del Estado de los últimos años, entendemos por qué ustedes no hacen más que repetir la palabra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presidente del Gobierno. ¿Cómo no lo van a hacer? Es normal, teniendo en cuenta que en comparación con la última aportación de un tal M. Rajoy en 2018 se han incrementado en 4.650.000 euros. No se rían, pero ahora entendemos por qué no paran de nombrar a Pedro Sánchez. Se nota que les revienta además estas aportaciones hayan aumentado, se nota, porque la acusa a la carga fiscal, como decía el señor Martínez, la carga fiscal que han sufrido las rentas más altas. Únicamente esas rentas a las que la derecha defiende. Usted es cada vez, desde luego, más elegante en las formas, como si no hubiesen subido las tasas aquí en Yecla. Claro que las han subido. De hecho, eso es uno de los logros del pacto con Vox. Por otro lado, también hay que sacar por algún lado las 5 paguitas del Grupo Municipal Vox. El IBI ha supuesto en el rústico un total de 8.000 euros y en el IBI urbano un total de 300.000 euros. En sus memorias también hay espacio para hablar de la filosofía de gasto del Gobierno, que es mejorar los servicios, pero seguramente ustedes no pasean por Yecla, no ven lo sucio que está, y seguramente a ustedes tampoco le llevan quejas de los vecinos. Por otro lado, antes de entrar en las inversiones, quería comentar que en sus memorias no aclara por qué no se puede hacer uso del remanente. Se le ha olvidado decirlo de esa forma tan elegante que tiene. No se puede usar el remanente porque el Partido Popular tumbó en el Parlamento y en el Senado la regla de gasto.
una política de malos políticos en las que prefieren perjudicar a miles de ayuntamientos antes que votar a favor algo que ha propuesto el Gobierno progresista de España, marca Partido Popular. En cuanto a las inversiones, la reina de las torpezas que han tenido en 2024 es la reina de las inversiones de 2025. El parking del San José de Calasán. A ustedes se les llena la boca diciendo que no sabemos trabajar, pero se ponen a remover la tierra, a hacer un hoyo sin tener el permiso, la evaluación medioambiental. Así, Así hemos tenido que meter esta actuación como inversión porque los fondos europeos no llegaban a tiempo, porque era más importante empezar una obra y dejar sin aparcamiento no solo al colegio, sino a todo el pueblo, a todo el centro del pueblo, que cumplir con la normativa. Ahora toca hacerlo de inversión, pero ustedes sigan así, la gente ve las cosas. En las inversiones nos piden de nuevo un acto inmenso de fe, otro más. Desde 2019 se llevan prometiendo el campo de fútbol de la Constitución. 2019. Díganme una sola razón por la que les tenemos que creer, por las que tenemos que confiar. ¿Qué inversiones de 2023-2024 se han hecho? ¿Se han hecho todas? No, en serio. Bueno, sí, se han hecho algunas enmiendas que ustedes votaron en contra del Partido Socialista, como puede ser las luces en el parking de Las Pozas o el sombraje en el García Lorca. Con respecto al pacto de gobierno, bueno, pues hablan de un pacto de gobierno sólido en sus memorias, ya veo. Empieza a salirle caro la estabilidad de este pacto, ¿no? Con un 25% del secretario. Aquí podemos ver de nuevo cómo ponen el foco en las personas, en las que a ustedes les interesa. Con esta subida en el gasto político, con este nuevo secretario en el Grupo Municipal Vox, dejan claro que castigan la fiscalización que este grupo les hacía y que benefician el silencio del ninguneo del Grupo Municipal Vox. En relación con las promesas del pacto de Vox, pues ni creación de suelo industrial, ni pump track, ni promesas, ni tomarse en serio sus competencias, termino ya, porque estos son los primeros presupuestos no participativos en los que el Grupo Popular Vox tiene tiene la competencia de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Para continuar con el debate, la portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Hacienda, la señora Ortuño, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, señora Molina, la cifra de este presupuesto supone un 8,07% más que el año pasado, un 22,06% más que en 2020. Eso supone casi 8 millones más. Lo digo por la diferencia que usted decía de las aportaciones del Estado de 4 millones desde que nos aportaba Mariano Rajoy. Ya le digo que han pasado bastantes más años y, por tanto, esos 4 millones, digo yo, que habrán sido fruto de la gestión de este Gobierno municipal. Y le digo, no ha sido por la subida de impuestos, porque a pesar de, como usted decía, hemos tenido que aumentar el IBI lo mínimo posible, sin que ni siquiera llegue a afectar prácticamente nada, porque para una familia de media de Yecla va a suponer un máximo de 20 euros al año, ha sido con la intención de mantener los servicios y de mejorar las prestaciones que se dan a todos los yeclanos. Mientras que el resto de impuestos, tasas y precios públicos, señora Molina, se mantienen congelados. Como le decía, un presupuesto de 2.903.886 euros más de ingresos, que es fruto de una gestión, sí, como por ejemplo la que se ve en el incremento del capítulo 5, donde vamos a dejar de pagar a la empresa concesionaria del agua un canon y vamos a pasar a recibir ingresos por el establecimiento de servicio que permitirá hacer inversiones en las instalaciones. Y sí, no podemos dejar de hablar del impuesto establecido por el Gobierno de España sobre el tratamiento de residuos, porque este impuesto nos viene obligado a repercutirlo a los ciudadanos por el Gobierno de España a partir del mes de abril, que tendremos que repercutirle los 900.000 euros del coste de este tratamiento en los recibos. En cuanto a las aportaciones del Estado, mire, ustedes presumen, pero a mí se me caería la cara de vergüenza, porque sí es cierto que suben. ¿Cómo no van a subir? Si el Gobierno de España es el tercer país de la Unión Europea que más ha elevado su presión fiscal, pero mire, el Gobierno lo que está haciendo es engañándonos a todos, teniéndonos sin presupuesto y cambiándonos las reglas del juego constantemente. Porque mire, debido a los conflictos externos de Gobierno y a las concesiones para intentar contentar a sus socios, están pactando presupuestos con el único objetivo de mantenerse en el poder. Sin embargo, hoy ustedes defienden y justifican la subida de impuestos, la subida de la cesta de la compra. Se ve que eso solo le afecta a las
rentas altas la inflación, la subida de los combustibles, del IVA en productos básicos como el aceite, las frutas y verduras, las legumbres, la subida del IRPF. Y yo les pregunto a los señores de la oposición, ¿ustedes de qué lado están? ¿Del lado de los yeclanos o del lado de su jefe, el número 1, Pedro Sánchez, amado y señor, como ha dicho bien la señora Molina? Por sus palabras y por sus fotografías que publican en las redes sociales parece clara la respuesta, al lado del que quien más que su jefe es su amo. Mientras que nuestro presupuesto es fruto de un ejercicio de responsabilidad, de generosidad y de profesionalidad de todos los que hacemos posible este pacto de gobierno municipal, con un único objetivo: beneficiar a todos los yeclanos, voten a quien voten. El capítulo 2, referido al gasto corriente y el mantenimiento de los servicios, supera al capítulo 1 de personal, debido a la licitación de nuevos contratos y a una contención intencionada del gasto en personal, procurando la eficiencia en la gestión de los servicios municipales. El capítulo 4 de convenios, ayudas y subvenciones, por primera vez, señora Molina, supera los 3 millones de euros, reflejando así el alto compromiso con el tejido asociativo, con más de 30 convenios de distinta índole, manteniendo la línea de subvenciones y manteniendo una nueva línea de ayudas para agricultores y ganaderos. En cuanto al gasto por programa, se potencian los servicios más requeridos por los yeclanos y se da respuesta a sus demandas, todas ellas atendidas desde nuestra forma de entender y hacer política. Nuestra prioridad siempre han sido las personas y lo seguirán siendo, quizá no la que usted considera, señora Molina. Y creemos en la persona como eje de nuestra acción política, social e institucional, y por ello más de 6 millones de euros van dirigidos a poner el foco en atenderlas. 3.325.000 euros en política social, de ello 210.000 euros para ayudas y prestaciones sociales, 150.000 euros en planes de empleo. Y se dota este programa de un profesional más en plantilla, un educador social dirigido a atender los planes de discapacidad. Defendemos el derecho a la vida y a la dignidad humana y por eso se crea un nuevo convenio de colaboración con la Casa Cuna. 2.990.000 euros para educación y 235.115 euros para sanidad, que aumenta el gasto un 14,65%. Defendemos la prestación de servicios y por ello este presupuesto destina más de 6 millones de euros a atender los servicios públicos. Gracias a la lealtad y al consenso del equipo de gobierno se han adjudicado este año 3 de los grandes contratos de este ayuntamiento: limpieza de edificios, mantenimiento de jardines y recogida de residuos sólidos urbanos, que van a permitir garantía y solidez en unos servicios de calidad. Y le diré, aumentan programas como medio ambiente, un 11,94%, turismo, un 23,92%, comercio, un 39,90%, se destinan 308.000 euros para las políticas públicas centradas en los jóvenes y a pesar de lo que usted dice, señor Martínez, sí se recupera el gasto de aquellas partidas que tuvimos que ver reducidas por la pandemia. Continuaré en mi siguiente intervención. Muchas gracias, señora Ortuño. Para continuar con el debate tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida por 3 minutos, el señor Martínez. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues hemos podido atender al gran proyecto del partido Vox sobre el proyecto que tiene en el municipio de Yecla. Ha utilizado de una intervención, para que lo tengan claro los espectadores, de una intervención de 5 minutos, ha utilizado 4 minutos y 50 segundos en hablar de lo suyo, en hablar de por qué se suben un puesto de personal eventual, que además ustedes confunden. El personal eventual se cuenta por personas, no por liberaciones completas, es una cuestión, una estipulación de la ley. Yo voy a insistir, es la primera vez en democracia que un grupo con 3 concejales de gobierno tenga 5 liberaciones. Nosotros, Izquierda Unida, Partido Comunista, hemos gobernado en este ayuntamiento y nunca jamás tuvimos esas liberaciones, ni las hubiéramos pretendido, ni las pretenderíamos. Eso siempre ha sido así y nos escandaliza que ustedes se agarren a defenderlo con uñas, esa cuestión, porque de verdad, si ustedes lo que querían era un sueldo más digno para el personal eventual que ya tenían contratado, haber pedido que les subieran la jornada. Pero no, ustedes han querido una persona más. Esta es la única contribución, se ha podido observar aquí, del partido Vox a la política yeclana. Esto más la crispación, traer aquí temas de índole nacional, europeo e incluso mundial, para que aquí nos crispemos todos y hablemos de cualquier cosa menos de Yecla. Y ustedes lo han certificado aquí, por cierto, la RPT no la ha aprobado Izquierda Unida nunca. Nunca hemos aprobado la modificación de los puestos de trabajo porque se aprueba con el presupuesto y hemos votado en contra. Por lo menos en esta legislatura o desde que yo estoy de concejal nunca se ha votado a favor de esa RPT. Por lo tanto, usted también no está diciendo la verdad.
En serio, céntrense en Yecla, aporten algo, aporten ideas, aporten políticas más allá de estar en el cargo. Y el Partido Popular, lo que le digo es que la realidad es que esta legislatura ustedes sí que han subido impuestos, tributos, precios públicos, tasas. Ustedes han subido casi una decena de distintos tipos de tributos. Sí, empezando la primera por la de las escuelas infantiles, que fue la primera que ustedes trajeron a este pleno. Empezando por esa y acabando por los dos tipos de IBI. Es así, son casi 10. Impuestos también a la tramitación de documentos a inmigrantes, etc, etc. Sí, eso es así. Ustedes lo pueden negar, pero es así. Y sigue sorprendiéndome que sigan sin exigir en sus intervenciones una financiación al gobierno de la comunidad autónoma de los servicios que son competencia de la comunidad autónoma. Estamos haciéndonos cargo de multitud de servicios competencia de la comunidad autónoma que no nos financian y ustedes ni lo mencionan. Exíjanle al gobierno de la comunidad autónoma que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate, el señor Quiles, por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra por 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, ya no voy a seguir con ese tema, ya ha quedado claro para los que nos ven y nos escuchan. Bueno, en cuanto al presupuesto, vamos a hablar ya del presupuesto de temas reales. Como dice usted, que estamos callados y no aportamos nada a la política municipal. En cuanto al presupuesto por programa de gasto, destacaría las concejalías, ya que nos compete a concejalías gestionadas o delegadas para el Grupo Municipal Vox, se han visto dotadas para este año con mayores créditos precisamente para llevar a cabo esas políticas que hemos iniciado este año atrás. Así, por ejemplo, en sanidad, sin tener en cuenta el personal adscrito a dicha concejalía, los créditos iniciales para este 2025 ascienden en un 31% adicional. En industria, comercio y mercados, también para llevar a cabo todas las políticas tendentes y que se han iniciado este pasado año 2024 por parte de la concejalía e incentivar la actividad económica y el comercio y mercado, ha habido un aumento también en los créditos respecto a 2024 de un 68% y respecto a 2023 de un 95%. O también las subidas en agricultura, en un 243%, o en arreglo de caminos, en un 263%. Es cierto, el año pasado ya subimos, notamos en el arreglo de caminos 152.000 euros. Estos incrementos también se contemplan las inversiones en maquinarias tan necesarias para la Brigada de Agricultura, precisamente para la conservación y mejora de nuestros caminos rurales y para la mejora de la productividad y el facilitar el trabajo de los miembros de la Brigada. Al igual que en Protección Civil, también se dota una subida de un 25% en crédito para este 2025. Pero también se ha llevado a cabo en otras partidas de gasto que no son de nuestra competencia, pero que sí que redundan en la mejora de nuestra ciudad. Por ejemplo, tenemos las actividades de cultura destinadas al museo, patrimonio, arqueología. Los créditos han aumentado este año, sin contar personal adscrito a todo esto, en un 87%. Este equipo de gobierno lo ha hecho. O actividad en turismo, tan importante para reactivar el comercio y nuestra ciudad, en un 41% en turismo. O la actividad de juventud también sube en un 7%, entre otros, no voy a seguir. Por otro lado, en este presupuesto destacaríamos también las inversiones que se contemplan en la adecuación y creación de nuevas plazas de aparcamiento en nuestra localidad, porque pensamos que es importante la mejora de nuestras calles, sí, pero al mismo tiempo sin renunciar a los aparcamientos y a la comunidad de los vecinos, ya que para nosotros es una línea roja la eliminación de las plazas de aparcamiento sin dar alternativa a los ciudadanos. Por eso, estas partidas de inversiones en este año, no son 300, son varias. Y en cuanto a las enmiendas presentadas por parte del Grupo Municipal Socialista, bueno, pues la verdad es que deja mucho que desear, ya que no aportan nada y seguramente deben haber estado más distraídos con las primarias de su partido en la región de Murcia, por tanto no paso a valorarlas, porque para mí no aportan nada, señora Molina. Es decir, lo que ustedes traen en un sitio, subir a todos los convenios un 5%, ¿vale? Algunos de esos convenios ya se han incrementado este año, con lo cual le vuelves a subir. Por otro lado, las enmiendas presentadas por Izquierda Unida Verdes, me siento satisfecho, ya que los presupuestos del 2024 presentaron enmiendas a ustedes por 3 millones de euros. Para estos presupuestos solo han presentado enmiendas por 500.000 euros. Pienso que es un avance. Y de sus enmiendas destacaría básicamente la propuesta de la pista 3x3, y de hecho ha sido admitida en los presupuestos. En cuanto al resto de enmiendas de su grupo municipal, bueno, pues son propuestas de sesgo bastante ideológico y que, por otro lado, es lógico pensando en su ideario y en sus extremismos, climático, animalista, usted lo ha dicho en su primera intervención, ¿no? Cambio climático. A prueba de ello también es una modificación de 90.000 euros de crédito destinados a programas de gasto animal. Yo soy concejal de Sanidad. Debe ir concluyendo. Vale, si quieren en la próxima intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Para continuar con el debate, tiene por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra por 3 minutos. Gracias. Señora Ortuño, no mienta.
La tasa de basura viene impuesta por una norma europea, aprobada por los partidos conservadores en 2018. Está muy feo. El Gobierno de España se ha tenido que adaptar a una normativa europea. No falte a la verdad de esa manera. Hablando de las enmiendas, al ser también la época en la que hemos estudiado los presupuestos, unas épocas navideñas que propician pues eso, a pensar en quienes más lo necesitan y peor lo están pasando, pues hemos decidido que pensar en el tejido asociativo y en la sanidad. Las enmiendas que este grupo ha preparado recortan dinero, por así decirlo, en partidas como publicidad y propaganda, que ha visto un aumento de 10.000 euros, iluminación ornamental, que vuelvo a repetir, ha sufrido un incremento en los últimos 2 años de 100.000 euros, y dietas y desplazamientos de los órganos de gobierno. Entendemos que ustedes ahora son 2 grupos político en el equipo de gobierno, pero por favor, hay cosas que son más importantes, que son, como dicen en la memoria de la alcaldesa, las personas. Nuestra primera enmienda está vinculada al tejido asociativo de la localidad y pedimos que tengan el mismo incremento del IPC que en los últimos 2 años, de noviembre del 22 al 24, según el INE, que ha sido un 5,7. Señor Quiles, únicamente están las que en los últimos 2 años no han subido ningún aumento. No se ha leído la enmienda, por lo tanto. Con este fin lo que pretendemos es que puedan llevar a cabo sus actividades teniendo en cuenta pues eso, que lo hagan de una forma más holgada con estos presupuestos, y darle también a estos presupuestos pues un cariz más social, actualizando, como a ustedes les gusta decir, no solo los impuestos, el dinero de las luces y los chofres del equipo de gobierno, sino también principalmente lo que reciben las asociaciones. Esta enmienda supone 51.978 euros, poco más de lo que se ha aumentado el gasto en luces. Creo que si el foco son las personas, es fácil aprobar esta enmienda. Acompañar en su labor a todas las asociaciones de forma muy significativa durante el año frente a 2 meses de luces. Por cierto, nos alegramos de los nuevos convenios de este presupuesto, pero hay asociaciones que tienen más de 650 intervenciones al año y carecen de convenio. Nuestra segunda enmienda, pretendemos que la señora alcaldesa cumpla pues su palabra y lidere una reunión en la Consejería de Salud, y que esa reunión vaya todo el pueblo a acompañarla, señora alcaldesa. El 12 de diciembre del 76 todo el pueblo y todos sus representantes políticos lucharon por tener el hospital. Aquí se han manifestado en 3 ocasiones más de 5.000 personas pidiendo los servicios sanitarios que merecemos. Le pedimos que lidere esta protesta en la que le pueda acompañar todo el pueblo, porque solo así nos harán caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Para continuar con el debate, la señora Ortuño tiene la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Martínez, claro que le vamos a exigir al Gobierno regional, pero le recuerdo que somos la peor comunidad financiada, la comunidad peor financiada en toda España. ¿Y por qué? Pues porque somos castigados por el señor Pedro Sánchez, porque no votamos lo que él quiere que votemos. Pero mire, le diré que solamente en el POS se ha aumentado la aportación del Gobierno de la Comunidad Autónoma el 80%, en el convenio de atención temprana más de un 40%. Pero mire, les voy a decir una cosa, si tan mala es nuestra propuesta, ¿por qué usted, señor Martínez, hace una enmienda al 1,50% de este presupuesto y los señores del Partido Socialista al 0,1% del presupuesto? Ustedes pueden decir los datos que quieran decir, pero la realidad es que ustedes no traen una propuesta mejor y ustedes no traen una alternativa de gobierno que sea mejor que la que nosotros presentamos. Y le diré a los señores del Partido Socialista, decía usted, señora Molina, el año pasado que este era el pleno más importante del año, el pleno donde se decidían las políticas que se van a llevar a cabo. Y mire, en este pleno tan importante, donde deben defender a capa y espada su propuesta de oposición, traen ustedes una enmienda que sus números son, mira, en 25 días, 7 concejales han presentado 3,5 folios con 2 enmiendas de 50.000 euros, en un presupuesto de 36 millones de euros. Por favor. Y aún así, en su rueda de prensa ya pedían disculpas directamente porque decían que eran de poquita cantidad. Claro, si es que, mira, primero dice que disminuye la partida de iluminación ornamental. Si ustedes se hubieran visto el estado de ejecución, hubieran visto que este año, el año 2024, el gasto en esa partida fue superior a lo que se propone en la partida de este año 2025. Pero piden
piden que se disminuya esa partida cuando a la vez realizan un requerimiento al concejal de festejo pidiendo que ilumine más zonas de Yecla? ¿Usted cómo cree que se paga esas luces? ¿Cómo se le paga esos servicios? Luego traen una propuesta de marca PSOE, Café para Todos, donde proponen aumentar al 5,7% los convenios, pero mire, es que ni siquiera se han molestado en comprobar qué convenios sí se les ha subido y cuáles no en los últimos años. De hecho, por ejemplo, nombran al Consejo Regulador de la DEO o a las ayudas al comercio local, que el año pasado recibían menos dinero del que está presupuestado. O sea, el año pasado tenían 24.000 y este año se pone 32.000 y ustedes le aplican la misma subida que al resto. Luego meten partidas que no son ni asociaciones ni subvenciones, como las actividades de promoción de Yecla o las escuelas deportivas. O, por ejemplo, proponen pasar de 90.000 euros a 95.000 las subvenciones de deporte, cuando en la última comisión se les dijo que se destinan 117.000 euros. Vamos, que no se enteran de nada. Luego hay otras asociaciones como Capaces, No hay Límite, o subvenciones como las de los agricultores, pues que ustedes no consideran necesario aumentar. Y ni siquiera sabe para qué sirven las reuniones de seguimiento, que entre otras cosas sirven para ver qué cantidad pueden justificar cada asociación. Se lo vuelvo a decir, suspenden el examen, como decía el señor Lorenzo, y además el examen más importante del año. Muchas gracias, señora Ortuño. Para continuar con el debate, el señor Martínez tiene la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, señores de Vox, señoras de Vox, los presupuestos son ideológicos completamente, los suyos también. Esto es así, es un principio básico. Céntrense, sepan dónde están, sepan que en los plenos, los políticos, hablamos de política, los presupuestos, todo, hasta la última partida, es gasto ideológico. Y señora Ortuño, usted siempre me dice año tras año lo del porcentaje de los presupuestos, pero usted sabe que parte de una falacia argumentativa, y parte de una falacia argumentativa porque dice algo que es cierto en la conclusión, ese es el porcentaje que enmendamos, pero parte de una premisa falsa en el sentido de que usted sabe perfectamente que lo que se puede enmendar, que no se puede tocar nada de partidas de personal, por ejemplo, y no se puede tocar nada de compromisos de contratos. Y esto lo hilo en el sentido de lo que comentaba el portavoz de Vox. ¿Por qué hemos enmendado menos cantidad de gasto que el año anterior? Porque el año anterior estaban por renovar ciertos contratos muy importantes para el Ayuntamiento de Yecla y este año ya están firmados, por lo tanto no íbamos a proponer que se rompieran esos contratos con las indemnizaciones que supondrían para el Ayuntamiento de Yecla. Lo podríamos hacer como ejercicio teórico, por supuesto que sí, como lo hemos hecho en otros ejercicios, pero este año hemos preferido no hacerlo para que ustedes no nos salieran con la cantilera de cuánto iban a ser ese dinero que iba a costar en materia de indemnizaciones. Simplemente también quiero comentar la cuestión de la ley de financiación autonómica. Yo le voy a decir a usted por qué la ley de financiación autonómica no se ha cambiado. Porque Rajoy no la cambió. Porque Rajoy gobernó con esta misma ley de financiación autonómica con mayoría absoluta durante muchísimos años, mayoría absoluta, pudo hacer lo que le dio la gana y no lo hizo. No lo hizo porque quería beneficiar a las comunidades autónomas que quiso beneficiar, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, hace falta una ley de financiación autonómica diferente en España que nos trate a todas las comunidades autónomas como se merecen. Eso es así y eso hay que solucionarlo, pero eso es culpa de todos los gobiernos que han estado en el gobierno central y ahora mismo evidentemente hay un bloqueo legislativo en el cual no se puede cambiar eso ni muchas otras cosas. Facilitaría mucho el asunto que el Partido Popular votara a favor de cuestiones que propusiera el Gobierno de España, pero sabemos que por ideología no va a ser así. Simplemente como prueba un botón para por qué votamos en contra de estos presupuestos. Subida en gasto en festejos, 400.000 euros. Subida en gasto en tiempo libre, solo 9.000 euros. Partida de centros de enseñanza, baja 6.000 euros. ¿Ven ustedes la diferencia? Puedo seguir así porque todas las subidas, menos la de los contratos de limpieza, todas son muy inferiores al gasto en festejos. Pues por esto mismo votamos en contra, porque creemos que el gasto debería destinarse prioritariamente a otras áreas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. A continuación, para continuar con el debate, el portavoz del Grupo Municipal Vox tiene la palabra el señor Quile. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo voy a matizar varias cosas que se han dicho aquí. Es cierto que aumenta la participación de los tributos del Estado en este ayuntamiento, ingreso que viene del Estado. Pero también no es menos cierto que Hacienda ha obtenido la recaudación
la mayor cantidad histórica de recaudación por IRPF, y como dicen todos los expertos económicos, como consecuencia de un aumento de la presión fiscal, y hay que decirlo claramente, y como consecuencia a todos los españoles y por tanto los yeclanos. Y los yeclanos no merecemos que nos manden ese dinero. Porque el Gobierno podía haber deflactado las bases de los tramos del IRPF y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le interesa recaudar cuanto más mejor. Luego, en cuanto también la recaudación de la ley, que todos los partidos conservadores votaron a favor, es la ley exactamente, se lo encuentro ahora mismo, perdón. La ley 7/22 de residuos y suelos contaminados, la que obliga a establecer esa tasa que deben pagar todos los contribuyentes, los desechos, los vertederos y otras incineraciones de residuos, es decir, pagarlo por la basura que nunca se ha pagado. Es cierto, votaron todos los partidos menos Vox, ¿vale? Y como consecuencia hay que decirlo, todos los ciudadanos tienen que pagar esa tasa a partir de este año, lógicamente. Por lo tanto, esto es consecuencia de la Agenda 2030, hay que decirlo claramente. No es una directiva que se aprueba en el Parlamento Europeo, que se transcribe a la ley nacional y hay que imputarle a los ciudadanos esa paga de tasas. Por otro lado, ustedes dicen que la participación ciudadana. Vamos a ver, se convocaron todos los consejos sectoriales, que yo sepa. Y yo quisiera saber, ¿la asistencia fue nula o escasa? Con lo cual no vi interés. Yo lo asistí a los consejos sectoriales para hacer participación ciudadana en esos presupuestos y no acudió casi nadie. Fue escasa. Usted habla de que los impuestos, señora Molina, ha aumentado a la clase, ese aumento de impuestos ha sido a los más ricos. Yo me gustaría que se diese una vuelta a usted por Yecla y le preguntase a la clase trabajadora si le cuesta más llegar a final de mes como consecuencia del aumento de la presión fiscal del IRPF que pagan como consecuencia de lo que le he dicho del aumento de los impuestos, por no querer deflactar la renta el señor Pedro Sánchez. Precios públicos, que me diga cuáles han subido, señora Molina, señor Martínez, cuáles han subido. Lógicamente, como dice la ley, un precio público, una tasa pública debe ser aquella la justa que justifique el gasto o el servicio a los ciudadanos. Pero ahora mismo no se ha subido ninguna, básicamente usted la que ha dicho de las escuelas infantiles, y fue ínfima, ¿vale? Bueno, yo en definitiva no tengo nada más que decir. Creo que estos presupuestos permiten a los ciudadanos de Yecla, a este pacto de gobierno estable, dar estabilidad y mejorar los servicios a los yeclanos, y nada más que decir. Muchas gracias, señor Quile. Para continuar con el debate, la señora Molina, por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra. Bien, bueno, yo voy a ser muy breve. En las últimas elecciones ustedes perdieron la confianza de la gente con 3 concejales menos. Ahora mismo lo que están consiguiendo perder es la poca credibilidad que tenían. Pero por eso no nos cansaremos de decir que sigan así y ya está, que sigan con su circo de soberbia, afeando a la oposición, haciéndose pasar por listos, haciéndonos pasar exámenes y criticándonos. Que les voy a decir una cosa. Si yo misma o mis compañeros del Grupo Socialista quisiéramos ser tan listos como ustedes se creen que son, estaríamos con ustedes y no aquí enfrente. Así que sigan a ustedes así, que les ha ido bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Para finalizar con el debate, la señora Ortuño, la portavoz del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra. Lleven ustedes cuidado, señora Molina, que como usted se confía con el peor resultado electoral, dejan ustedes de trabajar y el señor Martínez le está adelantando por la izquierda. Mire, hablan ustedes del gasto político, pero mire, si es el 4º año consecutivo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez bate récord en gasto político con más de 6,5 millones de euros. Hablan ustedes de que ¿saben lo que aumenta el gasto político? Mire, el gasto político de este ayuntamiento aumenta a 8.000 euros. ¿Sabes para qué? Se lo voy a decir yo. Para la aportación a la seguridad social y las indemnizaciones de asistencia a sesiones, que es para los grupos de la oposición, o sea, para ustedes. Y se quejan de los 2.000 euros que aumentan la dieta y desplazamiento. Mire, aumenta para poder pagar los traslados a los taxis, que ha aumentado muchísimo su gasto y su coste. Le digo lo que cuesta el Falcon: 18 millones de euros en combustible. Y se atreven ustedes a hablar de gasto político. Mire, señor Martínez, habla usted del gasto en festejos. El gasto en festejos, diga usted, como usted dice, son verdades a medias, porque si usted, que se estudia bien los presupuestos, sabe que el estado de ejecución
¿De qué habla? Del mismo gasto que hemos incorporado este año en festejo. Lo que pasa es que usted conoce que este año no vamos a poder utilizar el remanente, ni vamos a poder utilizar otras herramientas. Y por tanto, ¿qué hemos hecho? Un presupuesto realista, en el que incorpora el gasto real. Y sus enmiendas, pues, son ideológicas. Claro que sí, usted propone, pues, reducir el gasto en fiestas de Navidad, de Reyes, de Semana Santa, de las fiestas de la Virgen, pues para incorporarlo, pues, en sus prioridades, que, oye, con todo el respeto a los animales, que aún así, como decía el señor Quile, hemos aumentado las partidas, pero nuestra prioridad son las personas. Luego le digo, señora Molina, ¿de verdad su propuesta alternativa es poner una partida para que haya un autobús que nos lleve a manifestarnos? ¿Esa es su propuesta alternativa de gobierno? Por favor, pues le tengo que volver a parafrasear al señor Lorenzo cuando dijo que menos mal que ustedes no gobiernan, porque vaya suerte tendríamos los yeclanos si esas fueran las propuestas que salen aprobadas de este ayuntamiento. Mire, solamente resumir que estos presupuestos son fruto de la negociación de un pacto de gobierno sólido y estable que ha permitido priorizar la gestión basada en el trabajo continuo y centrado en lo importante que son nuestros vecinos. Un presupuesto que se entregó a los grupos de la oposición el día 20 de diciembre y que se presentan al inicio de curso con una cifra récord de 35.959.000 euros. Por cierto, señora Molina, le diré que el señor Mariano Rajoy, el señor Martín, no sé qué le decía, no destinó 65.000 millones de euros para pagar a una comunidad autónoma para poder mantenerse en el poder. Y aquí, en nuestro presupuesto, destinamos 6 millones de euros a priorizar las personas, con 3,3 millones en política social, 2,9 millones en sanidad, más de 6 millones de euros para garantizar servicios públicos de calidad, más de 3 millones de euros en convenios, convocatorias de ayuda y subvenciones y 1.677.000 euros de inversión, donde se plasma la gestión, el trabajo y el cumplimiento de los acuerdos, se prioriza a las personas y al tejido asociativo y se ofrece garantía y solidez de unos servicios de calidad que se traducen en un mayor bienestar para los yeclanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortuño. Como comprenderán, pues tengo que responder a algunas cuestiones a las que se me ha aludido de manera directa, evidentemente por ser la alcaldesa de la ciudad de Yecla. No está el Partido Socialista para dar muchas lecciones con respecto a los resultados electorales ni de las últimas, ni de las penúltimas, ni de las antepenúltimas elecciones municipales. Pero yo sí que le voy a dar datos, señora Molina. Miren, 7 concejales, 30 días, 2 folios, 2 enmiendas, por valor de 56.900 euros. De un presupuesto de casi 36 millones de euros, el Partido Socialista no está de acuerdo en el 0,15%. O dicho de otro modo, que están de acuerdo con el presupuesto elaborado por este equipo de gobierno en el 99,85%. Es así, porque el valor de sus enmiendas ya me dirán lo que refleja. Y luego no mientan, no digan que aumenta el gasto político y que nosotros no le queremos dejar realizar su labor de fiscalización. Mire, señora Molina, fíjese en el señor Martínez, que realiza una labor de fiscalización y de oposición como debe ser, igual que ustedes la podrían hacer. Lo que pasa es que solamente tienen una cuestión, que es ponerse a trabajar en ese sentido. Y no mientan, porque no aumentan con respecto al 2024, porque en el 2024 esa partida ya viene en la RPT con ese 25% para el Grupo Municipal de Vox. No sé si es que entonces no lo vieron, no lo leyeron, no se lo prepararon o ahora tampoco lo han visto. Y luego alude usted que si no visitamos, que si no paseamos por las calles. Claro que la visitamos y paseamos las calles, y por eso se ha contratado un nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, y no ha sido gracias al Partido Socialista, que votó en contra. No ha sido gracias al Partido Socialista, porque nos estuvieron mareando la perdiz durante 6 o 7 meses para poder sacar ese contrato. Y después de tanto marear la perdiz, votaron en contra. Y tuvimos que asegurar que ese contrato saliera gracias a los votos de Vox, no a los votos del Partido Socialista. Y como bien sabe, y si no sabe, señora Molina, se lo recuerdo, el nuevo contrato entra en vigor el 1 de junio. Lo digo porque, como usted está resabida, del mismo modo que habla del aparcamiento de la zona del Colegio San José de Calasanz. ¿No sabe usted que esa zona se va a urbanizar?
El aparcamiento donde se estaba aparcando, que era en una zona, una parcela municipal, se realizaron unos trabajos propios para sacar ese terreno, esa tierra vegetal que no sirve para poder urbanizar y poder construir ahí ese aparcamiento. Pero esa zona se va a urbanizar y esa zona se va a convertir en una zona del pueblo con calles, con sus aceras. ¿Te parece que se ha apropiado o que usted ha arengado a que se apropien de esa zona? Pues eso se va a convertir en una calle. No es un aparcamiento del colegio, es una calle que lo que va a propiciar el equipo de gobierno es que se construya un aparcamiento con más de 300 plazas, donde pueda dar servicio, no solamente al centro tecnológico, a los padres del colegio y a toda esa zona. Pues me hablaba usted del basurazo o del tasazo. Ahora resulta que cuando hay que pagar es Europa. Pero cuando hay que dar el dinero lo da Pedro Sánchez, no lo da Europa, con los fondos europeos. ¿En qué quedamos? ¿Es Europa o es el señor Pedro Sánchez? Y luego me habla usted de la sanidad. Pues claro que sí que estoy preocupada, porque antes que del Partido Popular soy de Yecla y he asistido a todas las manifestaciones y he propiciado reuniones con el servicio y en el hospital. Y en esas reuniones que hemos propiciado con el resto de portavoces, en esas reuniones el señor Ruiz, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, dijo que es que los médicos tenían muchos privilegios. Con esos tintes, ¿dónde quiere que vayamos? Tenemos que defender nuestra sanidad, pero no solamente en Murcia, sino también en el Ministerio. Por todo eso, le digo que este presupuesto es un presupuesto real. Hablaban ustedes de festejos, pero si es que festejos genera también oportunidades de negocio, o no genera oportunidades de negocio. Le pediría, señora Gómez, que no haga caras. Se está pareciendo usted cada vez más a la ministra Montero. Que respete el turno cuando los demás hablan. Le pido, por favor, que no falte el respeto. Le pido, por favor, que no falte el respeto. Mientras yo estoy hablando, sí. No, póngase su cara, solamente su cara. No necesita estar parafraseando lo que yo estoy diciendo. Haga el favor, porque ya nos tienen ya acostumbrados a unas cuestiones. Mire, le decía que en los festejos se presupuesta una propuesta real de lo que se ha venido gastando en los últimos años y que además también generan oportunidades de negocio. Y por supuesto que debemos exigir una financiación justa. Pero como decía el señor Martínez, yo quiero recordar que desde el 2004, el 75% del tiempo, desde el 2004 hasta ahora, España ha estado gobernada por el Partido Socialista, señor Martínez. Y dicho lo cual, sometemos a votación la propuesta que hoy traemos de los presupuestos municipales. Por tanto, votos a favor, votos en contra, por tanto se aprueba por 12 votos a favor. A continuación, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Sí que me gustaría que para el turno de las valoraciones, que el resto de concejales solamente se queden aquellos que deben realizar las valoraciones, porque visto lo que sucedió en el último pleno, en las valoraciones donde hubieron concejales que faltaron el respeto a portavoces que estaban interviniendo, pedimos que por favor pido que solamente se queden los medios de comunicación y los portavoces que tengan que intervenir. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.